3 en punto de la tarde de este último lunes del mes de noviembre del 2021. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Jennifer Celestial, les doy la bienvenida como todas las tardes, porque juntos vamos a desarrollar muchos temas que nos van a ayudar a estar siempre bien de salud. No solamente porque vamos a hablar pues, de enfermedades, patologías, condiciones, sino también porque vamos a tener muchos tips nutricionales, como siempre a cargo de nuestra querida Sara Abusabá. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar de una condición que puede generar mucho riesgo para nuestra salud, la anemia. ¿Qué es esto de la anemia? ¿En qué casos se presenta? ¿Podría agravar mi estado de salud? Bueno, una especialista va a resolver todas sus consultas. Y también a propósito, Sarita Abusabá nos va a contar qué alimentos nos van a ayudar a regular la grasa en la sangre, a propósito de esos malos hábitos alimenticios que tenemos y también que incluso podrían impactar de manera negativa cuando se presentan casos de anemia. Eso también viene en tan solo algunos minutitos. Y también más adelante vamos a hablar de un tema del cual usted tiene que prestar muchísima atención porque es motivo frecuente en las consultas de los oftalmólogos y también incluso se sabe que es la primera causa de ceguera por accidentes. Traumatismos oculares, cuando nos cae pues de repente un golpe, una astillita, descorchando un champán, bueno, algo que podría afectar nuestra visión. Estos traumatismos oculares también va a ser el tema de hoy. Así que, ¿qué les parece si arrancamos ya de una vez? Cuerpo Médico. Y la anemia es una enfermedad, una condición. ¿Cuándo es que agrava pues, mi estado de salud? ¿Por qué es que las mujeres son más propensas a padecerlo? ¿Serán los niños, los adultos mayores o los adultos los que son más proclives a tenerlo? Bueno, todo eso lo va a despejar el día de hoy una especialista que incluso ya está con nosotros. Pero ¿qué les parece? Como siempre, seguimos una notita para enterarnos un poquito más y empezamos ya con sus preguntas. La anemia sigue siendo, con el pasar de los años, considerada en nuestro país un problema de salud público. Actualmente, y según el Instituto Nacional de Salud, en el Perú, más del 40% de los niños de 6 a 35 meses sufre de anemia. Es decir, que estamos hablando de casi 7.000 niños menores de 3 años anémicos de 1.6 millones a nivel nacional. Esta situación es bastante alarmante y ha hecho que el gobierno actual tenga como objetivo reducir al 19% en lo que va del año mediante el Plan Nacional de Lucha contra la Anemia. Ahora, la anemia se define como una disminución de la concentración de hemoglobina en sangre a valores que están por debajo del valor límite determinado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto va a depender íntegramente según la edad, el género, si se trata de una mujer embarazada y ciertos factores ambientales. También es necesario mencionar que existen varios tipos de anemia que poseen relación con diversas enfermedades y problemas de salud. Por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, la anemia perniciosa, la anemia aplásica y la anemia hemolítica, siendo la anemia por deficiencia de hierro el problema nutricional más frecuente en la actualidad. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, la anemia es un problema de salud pública que tiene consecuencias de gran alcance tanto para la salud humana como para el desarrollo de un país. Por esta razón, es necesario mantener una alimentación equilibrada, adecuada y balanceada, así como también implementar cuidados sanitarios adecuados y realizarnos chequeos preventivos. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues como veíamos en el informe, puede constituir una grave amenaza de afectación para nuestra salud. Pero, ¿qué les parece si mejor presentamos al especialista que va a responder el día de hoy todas sus consultas y es la que sabe y tiene la autoridad pues de darnos las recomendaciones? Estamos con la doctora Evelyn Sempertegui. Ella es médico hematóloga del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Salud. ¿Cómo está, doctora Sempertegui? Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias a ti, un placer siempre venir al programa y poder brindar un poco de conocimiento más a la población. Bueno, y a propósito incluso que bueno, esta condición de anemia podría significar una grave afectación para nuestra salud en definitiva.
Exacto. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias al presidente de Salud que nos está haciendo el honor de invitarnos aquí, el presidente Mario Carguapoma, y a la red prestacional Sabogal. Perfecto. Doctora, ¿qué le parece si justo antes, para entrar ya de lleno con la explicación, vamos con una primera consulta? Porque Perfecto. Lidia nos espera desde San Miguel. Lidia, te escucha la doctora. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, doctora, por la respuesta. Bien, tengo dos consultas. Una es ¿cómo puedo detectar la anemia o el tipo de anemia en una persona de la tercera edad? En un adulto mayor. Perfecto. Muchas gracias, Lidia. Doctora. Perfecto. Lo que necesitamos primero saber es definir anemia. Entonces, nosotros como hematólogos vamos a definir la anemia como la desviación de la hemoglobina o la disminución del volumen eritrocitario menos de 2 desviaciones estándar. Como se dijo en la nota, lo más importante es definir 1, el género, 2, la población. ¿Por qué? Porque estos valores van a variar a lo largo de la vida. Entonces, cuando tengamos niños, obviamente el punto de corte de hemoglobina va a ser diferente en la medida que ellos vayan creciendo. Y también podemos ver que en las mujeres también los puntos de corte se diferencian. En el caso de la tercera edad, mantenemos igual puntos de corte de 12 para la tercera edad. Entonces, tendríamos ¿cómo identificar esto? Primero, que los síntomas o signos de la anemia son característicos, es decir, la falta de sueño, tener de repente mucho cansancio excesivo. Como una fatiga, ¿no? Exacto, tendencia al sueño, no tener ganas de hacer las cosas. En algunos casos ya las personas de la tercera edad de repente pueden tener hasta mareos, uno los va a notar más pálidos de lo usual. Entonces, estas son características o signos o síntomas que van a tener las personas que tienen anemia y sobre todo ya las personas de la tercera edad. Doctora, y la confirmación, imaginamos que al igual que cualquier otra persona, no tanto en niño como adulto y adulto mayor, es un perfil, un hemograma completo que nos podría establecer evidentemente que hay una baja en los glóbulos rojos. Exacto. Es el primer examen que nosotros solicitamos cuando estamos sospechando que una persona tiene anemia. En este caso, pedimos el hemograma completo y evaluamos las series hematológicas. En este caso, nos enfocamos principalmente en la hemoglobina y el hematocrito. Estos tienen que estar disminuidos para la edad y para el sexo. Cuando tengamos primero ya la definición de anemia, vamos a buscar las causas, porque en realidad la anemia es una consecuencia de algo que podamos estar padeciendo. Usualmente nosotros tenemos que enfocarnos en buscar la causa que la precede. Perfecto, imaginamos que el tratamiento va a depender dependiendo de la causa que está originando esa anemia. ¿Qué le parece si vamos a otra consulta? Nos vamos hasta Surco. Emily, gracias por llamarte. Escucha a la doctora. Buenas tardes, doctora. De antemano, muchas gracias. Quisiera saber qué tipo de conductas o hábitos y también qué tipo de alimentos se deben de evitar para mantener buenos niveles de hemoglobina. Perfecto. Ya. Lo principal es saber que si estamos hablando de alguna anemia por déficit de hierro, que es en realidad una de las tantas anemias que podemos tener, entonces tenemos que enfocarnos primero en fortalecer los hábitos alimenticios, es decir, tener una dieta rica en hierro. Básicamente, el hierro lo encontramos en el origen animal, alimentos de origen animal. En estos tenemos las carnes rojas, el pescado, tenemos también lo que es el huevo. En los que son vegetales tenemos las lentejas, principalmente habas o arvejas. En este caso, si queremos mantener buenos niveles de hierro, hay que tener una alimentación rica en hierro. Pero también, justo como lo dice la pregunta, hay alimentos que nos inhiben esta absorción. Lo más importante siempre es tener en cuenta que la cafeína y los taninos que se encuentran en el café y en el té nos van a inhibir la absorción de algún tipo de hierro que estemos consumiendo. Entonces, no les decimos usualmente a los pacientes o que vienen a la consulta, elimínenlo de su vida, pero sí que el consumo sea alejado de cuando van a tener un consumo de un alimento rico en hierro. La idea no es que dejen el café ni dejen el té, sino que lo consuman muy alejado los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el almuerzo o en la cena o en el desayuno. Y hay en algunos casos alimentos que nos ayuden justamente a poder aprovechar mejor la cantidad de hierro en nuestros alimentos. Si es que lo contrario es el café y el té, ¿qué sería lo sí que me permitiera a mí absorber mejor el hierro? Usualmente lo que nosotros hacemos es tener
en realidad las recomendaciones adecuadas. En este caso, como tenemos diferentes tipos de hierro que se van a absorber, el hierro M que se encuentra en los alimentos de origen animal y el no M que se encuentra en el origen vegetal. Usualmente cuando tenemos pacientes a veces combinan estos. Entonces les podemos decir que pueden aprovechar la absorción de estos o potenciarlo comiendo algún tipo de alimento cítrico. Puede ser un jugo de naranja, una limonada. Entonces, esto nos ayuda a potenciar la poca absorción que se pudiera tener de estos alimentos en hierro. Perfecto. Entonces, mi menestra, que bien podría ser mis lentejitas de los días lunes con mi sangrecita o mi carne y mi ensalada de espinacas y limón. Y de refresco mi ensalada, mi juguito de naranja. Perfecto, para asimilar bien el hierro. Exacto, para que se Muy pueda bien. fijar mejor. Y si tienen la costumbre de tomarlo algo calientito, ¿cuántas horas después? Usualmente indicamos 2 horas después. 2 horas, Cuando la digestión perfecto. ya se activó, ya se absorbió, entonces ahí ya podemos Muy bien. consumirlo. Doctora Sempertegui, José nos espera desde San Martín de Porres, también tiene una pregunta para usted. José, adelante. Muy buenas tardes. Quería saber, en el caso de un paciente que tenga en el tiempo el diagnóstico de hígado graso, a que después pasa cirrosis, finalmente en el tiempo este paciente va a desarrollar una anémica sistémica, por así decirlo, independientemente del programa o las pruebas de sangre que se realicen. Estos indicadores podrían distorsionarse a medida que avanza el cuadro. De cirrosis, de hígado graso, podría generar una anemia. Muchas gracias, José. Doctora. Sí, exactamente. Hay otros tipos de anemia que se llaman las anemias por enfermedades crónicas. Estas son distintas a las anemias carenciales que hemos tocado en las primeras preguntas, que son por déficit, puede ser la más común hierro, pero también hay déficit de ácido fólico y vitamina B12. En el caso de que estemos hablando de patologías netamente hepáticas, hablamos de disminución también de alguno de estos componentes, que puede ser la absorción de la vitamina B12, y también hablamos de la misma enfermedad en sí, que esa enfermedad nos puede conllevar a lo largo a presentar algún tipo de anemia por la misma condición de la enfermedad. Es diferente a cuando estamos hablando propiamente de anemias carenciales. Entonces imaginamos que el tratamiento dentro del hígado graso y de la cirrosis viene con un acompañamiento nutricional para mejorar, imaginamos, pues los hábitos dietéticos, ¿no? Y no incurrir en la anemia que per se va a aparecer por estas enfermedades. Exacto, los pacientes que tienen ya cirrosis necesitan un acompañamiento nutricional porque ya no pueden consumir una dieta adecuada o una dieta rica en proteínas, ricas en grasas, porque el metabolismo hepático ya se ha visto comprometido. Entonces lo importante es que puedan manejar la patología de fondo con el gastroenterólogo, pero también el aporte nutricional que les permita, a pesar de que no puedan metabolizar todos los nutrientes, poder nutrirse de una manera adecuada. Claro que sí, tomando en cuenta que ese hígadito pues ya está enfermito, ¿no? Exacto. Vámonos ahora hasta Chaclacayo. Ángela, gracias por llamar. Te escucha la doctora. Aló, doctora, buenas tardes con todos. Quería saber, para un paciente que tiene diabetes, ¿cuál sería el alimento propicio en la mañana, a la hora del almuerzo o en la noche para no elevar el nivel de azúcar, pero sin desmerecer los nutrientes, ¿no? ¿Cómo debemos de alimentar a este paciente con diabetes para que no esté anémico, pero tampoco para que se le sube el azúcar? Qué buena pregunta, ¿no? Porque por lo general no, por querer subir la anemia, de repente puede ser contraproducente incrementar la cantidad de alimentos, pero por otro lado pues está pues la insulina, la anemia también, la hemoglobina. Exacto, es una pregunta interesante porque tenemos que lograr un equilibrio, un balance. Es decir, nosotros sabemos que la diabetes pues es una enfermedad metabólica que se da por el incremento de la glucosa en la sangre. Esto quiere decir que tenemos que limitar el consumo de alimentos ricos en azúcares, sobre todo los azúcares simples. Entonces, si hablamos del hierro, el hierro en realidad lo encontramos básicamente en alimentos de origen animal, proteínicos. Entonces, podemos acompañar, dependiendo en realidad del peso del paciente, con un pequeño trozo de carne roja, un pequeño trozo de pescado adicional. Se puede añadir a la dieta un carbohidrato a la elección del paciente, pero digamos que de por sí el hierro no va a elevar de una gran manera la glucosa, sino se tiene que limitar más bien el consumo de los carbohidratos, que eso sí son alimentos aparte que en realidad
no nos aportan gran cantidad de hierro, sobre todo los de origen animal. Perfecto. Y ojo que ya en solo segunditos viene Sara Busabá, que incluso nos va a hablar de alimentos que nos ayuden a regular el nivel de grasa en la sangre. Eso en tan solo algunos instantes ya está preparándose Sarita. Pero ahora tenemos otra consulta. Nos vamos a ir con Olga desde Los Olivos. Olga, gracias por llamar. Buenas tardes, doctora Evelyn. Quería saber por qué hay mayores niveles en el caso de anemia en la sierra, en la selva, a diferencia de la costa. ¿A qué se debe esto, por favor? Perfecto. Es una pregunta interesante. Como lo decimos siempre, el problema de la anemia en Perú es un problema que ya venimos arrastrando desde muchos años atrás. Entonces, ¿por qué hay más anemia o los índices o las tasas de anemia son más elevadas en la sierra? Porque en realidad a veces vemos, incluso en Miseroms, que es la actividad que nosotros los médicos realizamos, claro. Hemos visto en realidad pues que la alimentación no es la correcta. La alimentación no es la adecuada. Lamentablemente tenemos zonas donde no se puede, digamos, garantizar el aporte de hierro, sobre todo a los niños que están en crecimiento. Es por eso en realidad que hay un plan de 4 años en realidad, que se ha encargado de fundamentar y aumentar y fomentar también entre todas las poblaciones la prevención de la anemia. Es decir, no esperar a que un niño, por ejemplo, que está en crecimiento tenga anemia, sino darle ya desde ciertos periodos hierro de manera preventiva. Entonces, básicamente estamos hablando que el problema de repente de pobreza puede estar incrementando este índice de anemia en ciertos sectores del Perú. Porque no hay mucha capacidad, pues de repente de conseguir esa proteína animal que es la que nos ayuda a elevar, ¿no?, más rápidamente y de mejor calidad de hierro, ¿no? En todo caso también, ¿no?, y en la capital, en la costa, me atrevo a decir que incluso los malos hábitos alimenticios, uno prácticamente come para llenarse y no para alimentarse. Exacto, es Muy importante bien. eso. Pero justamente, pues Sarita Busabá tiene también más recomendaciones y está con nosotros Sarita Busabá, nos va a hablar sobre qué alimentos nos van a ayudar a regular esa grasa en la sangre. Así que vamos rápidamente con Sarita en su momento de nutrición. Hola amigos, bienvenidos a nuestro momento de nutrición. Les saluda Sara Busabá y el día de hoy les traemos un tema que es sumamente consultado. No hay persona que no me haya preguntado alguna vez qué como para poder bajar el colesterol, qué puedo comer para poder bajar las grasas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque efectivamente, a diferencia de otras condiciones o situaciones de la vida donde las grasas en la sangre están elevadas, acá sí tenemos alimentos que ayudan con este efecto. Es decir, a veces preguntan, ay, ¿qué puedo consumir para bajar el rollito que tengo acá al costado? ¿O qué puedo consumir para ganar un montón de musculatura? ¿Cuál es el alimento perfecto? En esas respuestas no se trata de un alimento, sino de una dieta en su conjunto. Pero para bajar el colesterol, obviamente, además de alimentos o una dieta saludable, hay alimentos específicos que tienen que estar incluidos todos los días para poder ayudar en este proceso. Ya es importante recordar también que cuando estamos hablando de las grasas en sangre, son grasas, básicamente colesterol, triglicéridos y otras más, pero estas dos principales, las que van viajando por el torrente sanguíneo y en nuestras arterias, cuando estas son en una cantidad exagerada, empiezan a formar como una suerte de sarro en esa arteria y se va acumulando en el tiempo hasta que esto se cierra y genera enfermedades cardiovasculares que podrían ser peligrosas. Entonces no debemos llegar a eso, debemos evitar justamente. Entonces, cuando esta grasa está circulando en la sangre, pasa por un proceso de digestión y cuando hablamos de bajar las grasas, estamos hablando de bajar esa cantidad que está circulando para evitar que taponee. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Voy a empezar con estos que cada vez son más populares y me voy a este lado de mi mesa para mostrarles este primero de acá. ¿Cuál es? La linaza. Y ustedes pueden observar que son unas semillas que el grano es ovalado, plano, que está rodeado por una buena cantidad de fibra, pero a su interior tiene una buena cantidad de aceites. Y esas son las dos cosas que hoy día quiero resaltar, porque la fibra que contiene es de dos tipos y son del mismo tipo que tiene este otro alimento que traigo acá, que son estas semillitas de chía.
Son dos tipos de fibra. Esa fibra que recubre, que si yo la pongo sobre agua no es soluble, es decir, no se disuelve. Y el otro tipo de fibra que sí es soluble, que cuando yo la pongo en agua forma una especie de gel. Y está demostrada que esta fibra soluble que tiene tanto la linaza como la chía son capaces de, en el proceso de digestión, atrapar esa grasa, sobre todo el colesterol, y eliminarla a través de las heces. Y así empezamos a generar todo un circuito donde cada vez que comemos un alimento rico en grasa de origen animal, esta digestión va a ayudar a evitar que se absorba buena cantidad de esa grasa. Entonces, aquí la primera sugerencia es, cada vez que voy a comer, por ejemplo, un alimento grasoso en una comida principal de grasa animal, acompaño con una bebida que incorpore la chía o la linaza, como por ejemplo el emoliente o agua de linaza o agua de chía. Y acá quiero mostrarles cómo es que esto va formando gel. Si ustedes se van dando cuenta, el agua, no sé si logran visualizar acá, el agua está espesa. Y en la medida que esto tarda más tiempo, se van a ir dando cuenta que el gel se hace cada vez más espeso. Y esa parte espesa es justamente donde está la fibra que en el proceso de digestión atrapa el colesterol y lo va eliminando a través de las heces. Por otro lado, en el caso de la linaza, además tiene omega 3 que está demostrado que ayuda a nivelar justamente las grasas en sangre. Otro alimento que yo quiero así recomendarlo sobremanera tiene que ver con las algas marinas. Por favor, las algas marinas, como este yuyo que tengo acá, no solamente es para comerlo con nuestro delicioso ceviche. Es un alimento de origen vegetal, un producto marino que tiene grandes beneficios a nuestra salud y muchas personas lo desprecian, no lo quieren consumir, cuando esto en realidad es parte de los alimentos del futuro. Porque justamente esta alga tiene también ese tipo de fibra que he mencionado, pero todavía en una mayor concentración. Y tiene una cantidad de ácidos grasos omega 3 que no solamente ayudan a controlar estas grasas a las cuales hago referencia, sino que son tan importantes para permitir la visión, para poder tener una buena piel y para mejorar, como les decía, nuestra salud cardiovascular. Así que otro de los alimentos que tienen que estar presentes en lo posible diario, si se puede, son las algas marinas. Y ahora me voy a este otro lado de la mesa para contarles que acá tengo este tubérculo raíz, que es el yacón. De hecho, muchísimas personas ya lo han identificado. Aquí está entero, tiene una corteza gruesa que hay que pelar. Y la pulpa, la parte interna, que tiene un sabor bastante agradable, una mezcla entre pera y manzana más o menos, tiene justamente también un tipo de fibra que ayuda también a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Este es uno de los alimentos que tiene una gran ventaja, porque yo también les he explicado en algunas otras oportunidades que el yacón justamente tiene este tipo de azúcar que no llega a la sangre, sino que llega directamente a nuestro intestino y ahí se fermenta por acción de las bacterias que están ahí, generando otros beneficios a la salud. ¿Cuántas veces puedo comer yacón? Puedes comerla todos los días. ¿Esto representa una fruta? Sí representa una fruta. Ustedes podrían incluirla todos los días. Ahora, pelada, entera, masticarla directamente es la mejor manera de consumirlo. Y otra de las cosas que también se ha observado, y justamente por este beneficio de la fibra, es justamente la avena. La avena también tiene los dos tipos de fibra, la soluble e insoluble, que no solamente ayuda a, digamos, atrapar el colesterol en el proceso de digestión, sino que además también te va a ayudar a dar un poco de saciedad y va a ayudar a que tú aproveches mejor los carbohidratos que tiene este cereal que es tan noble. Acá ustedes lo ven en hojuelas. Es en realidad la mejor manera de consumirlo, así en hojuelas, cocido, por ejemplo, en la mañana, en una consistencia espesa si lo quieren, o más fluida como un refresco, que también es una manera que ustedes pueden aprovechar sus beneficios, o también semi-molida, pero traten de ver que digamos que esta molienda mantenga las hojuelas completas o todos los constituyentes de este grano. Finalmente, no podemos pensar solamente en alimentos que tienen estas ventajas o estas propiedades, sino también en incluir verduras todos los días en ensalada,
antes del almuerzo, es decir, tener la entrada, el almuerzo, esos vegetales así frescos, porque justamente esa fibra también contribuye a regular la cantidad de alimentos que estamos consumiendo todo el día. No solamente las verduras nos aportan este tipo de fibra, sino también las frutas. Y acá hemos puesto frutas que tienen cáscara, como por ejemplo la manzana o también la pera. Y ambas también tienen estos dos tipos de fibra, soluble e insoluble. De hecho, hay muchos estudios o recomendaciones en diferentes países donde te dicen que si quieres tener pues alejado al médico cardiólogo, cómete una manzana al día, porque no solamente tiene ese tipo de fibra, sino que también tiene otros beneficios en la piel, justamente, que al parecer protegen nuestra salud cardiovascular. 3 unidades de fruta al día, de preferencia con cáscara, sería un buen consejo, más una ensalada todos los días e incluir los alimentos que el día de hoy les hemos mostrado. Y de esta manera, amigos, cerramos nuestro momento de nutrición. Seguimos aprendiendo todo sobre la anemia con la doctora Evelyn Semperdegui y llega ya una última consulta desde San Martín de Porres. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, te escucha la doctora. Buenas tardes, Jennifer, doctora, buenas tardes. Una consulta. Mire, yo sufro de miomas, por eso tengo anemia, y quisiera saber si esta anemia constante que tengo podría llevarme con el tiempo a padecer de leucemia. Perfecto, qué buena consulta en relación, ¿no? Porque siempre hay como un mito, ¿no? De que si es que sufres por muchos años anemia, podría generar en un momento la leucemia, a propósito de los miomas, ¿no? Claro, quisiera aclarar y ser bien enfática en realidad en esto. La anemia es algo benigno. En realidad pueden padecer incluso anemias, como es el caso de la paciente que nos ha llamado, de miomas uterinos, que son problemas ginecológicos que usualmente les pasan a las mujeres, pero esto es completamente diferente a un proceso de una enfermedad llamada leucemia. La leucemia es un cáncer hematológico, es un problema de mutaciones oncológicas en los precursores sanguíneos, que es completamente diferente al proceso de una anemia por, en este caso, déficit de hierro, que sería lo más probable cuando las pacientes tienen pérdidas ginecológicas por tumoraciones benignas, como son los miomas uterinos. Perfecto. Ahora, doctora, sin embargo, y justamente me responde esto ya englobando todas las recomendaciones, toda anemia que ha sido detectada, ¿no?, mediante un perfil de hemograma, tiene que ser atendida, porque en principio se tiene que identificar qué está originando esa baja de glóbulos rojos en la persona, ¿no? Al margen de que sea mujer en edad fértil y que menstrue y que tenga pues estas menstruaciones abundantes. ¿Qué recomendaciones nos puede dar, por favor? Sí, exacto. Primero, cuando identificamos a un paciente que tiene la hemoglobina baja, nosotros pedimos un perfil de hierro que nos ayuda a ver si es que hay algún componente alterado de este, para saber si es una anemia por déficit de hierro o ferropénica. Pedimos un perfil completo y adicionalmente, como lo mencioné también, pedimos un dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico, porque también estas anemias pueden ser de componente mixto. Ahora, dependiendo de la sospecha o etiología que nosotros podamos inferir durante la anamnesis, que es en realidad la historia clínica, que nosotros siempre decimos que es lo más importante para el paciente, vamos a ir direccionando las pruebas adicionales a esto que podemos ir pidiendo si es que vamos sospechando de una patología específica. Y eso es importante lo que usted ha dicho, la anamnesis o es el porqué de saber la radiografía de este paciente, porque de esa manera se va a poder determinar qué es. Y por favor, ya finalmente, simplemente por favor a todos los televidentes, el no intentar buscar tratamiento para erradicar o combatir la anemia a través pues de redes sociales o en el internet con el doctor Google, ¿no? Tan frecuentemente, o de repente acudir pues a la farmacia y decir, lo mío es anemia, bueno, hierro será, pues, ¿no? Por favor, doctora.
Sí, lo más importante es luego de tener la detección de repente por un hemograma, que puede ser sí porque ustedes de repente tuvieron algún síntoma, alguna molestia o porque simplemente fue un chequeo de rutina. Tenemos pacientes que simplemente se encuentran bien, no tienen molestias, pero cuando se saca un examen de control de hemograma, oh sorpresa, la hemoglobina está baja. Entonces tienen que dejarnos a nosotros los profesionales poder determinar la causa de la anemia. Nosotros en realidad con todos los conocimientos que tenemos vamos a evaluar el hemograma y de acuerdo a eso vamos a pedir los exámenes que ustedes necesiten y en realidad siempre estamos para ayudarlos y apoyarlos en la medida que nosotros podamos. Perfecto, y así conoceremos cuál es el tratamiento debido, si es que de repente no, bastaría con modificar esa dieta alimenticia o ya incluso suplementar. Muchísimas gracias, doctora. Hemos estado con la doctora Evelyn Sempertegui, médico hematóloga del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Salud, que bien ha dado pues clase didáctica de cómo nosotros podemos combatir la anemia, pero en principio detectarla, diagnosticarla y eso le compete hacerlo el especialista para que nosotros podamos conocer pues qué está originando esa falta de glóbulos rojos en nuestra sangre. De repente es algo que estamos incurriendo durante nuestra alimentación, que no estamos de repente comiendo bien o de repente por ahí pues es un tema de una enfermedad, ¿no?, escondida que no se ha logrado determinar. Ahora sí, a esta hora de la tarde, a las 3:33, vamos a presentar nuestro siguiente especialista porque vamos a desarrollar un momento con el especialista, un tema muy interesante que les contaba al inicio del programa. ¿Qué ocurre cuando de repente por ahí pues se produce algún accidente, algún golpe en el ojo? Traumatismos oculares son muy frecuentes e incluso se señala que es la primera causa de ceguera a nivel mundial cuando se produce pues de imprevisto. Y ahora que vienen fiestas navideñas y por ahí pues se descorcha el champán o estos fuegos pirotécnicos, podría alcanzar algo a nuestra vista, podría generarse. Bueno, todo eso lo vamos a absolver con nuestra doctora en un momento con la especialista. Doctora, este es un lunes de chicas, así que voy a presentar a la doctora Vanessa Inga y es médica oftalmóloga de la Clínica Vista. Doctora Inga, qué gusto tenerla nuevamente con nosotros y nos ha venido acompañada de un ojito incluso. Ay, muchas gracias por la invitación a Cuerpo Médico. Muchas gracias, Jennifer. Gustosa de estar aquí. Claro que sí, vamos a hablar de un tema muy interesante porque sabemos que incluso es muy frecuente quien en algún momento no ha tenido algún accidente con la vista, con el ojo, ya sea porque ha recibido un golpe o porque de manera no accidental, de repente arañado por ahí, pues no, el iris o de repente por ahí descorchando el corcho o de repente trabajando ha caído pues algo en el ojo y se configura pues un traumatismo ocular. ¿Qué tan frecuente es esto, doctora? Bueno, el traumatismo ocular causa una pérdida de la visión, causa una ceguera, es la principal causa de ceguera unilateral. Se puede tratar, se puede sobre todo prevenir, ya que generalmente puede ser a causa de, generalmente las personas que están en el trabajo, están martillando, un pequeño clavo o un residuo de metal pues impacta en el ojo, ¿no? Otro puede ser doméstico, en el caso los pequeñitos están ahí, tal vez con un cuchillo, de un momento a otro uno se descuida y puede tener un accidente, ¿no? Otro también puede ser por causas violentas, ya sean golpes, un enfrentamiento. Entre otras causas también puede ser en causa deportiva, ¿no? Claro. Hay que sí. por eso prevenir. Uno nunca está, ¿no?, ajeno a sufrir algún tipo de accidente que de repente podría impactar con nuestro ojo. Y sé que incluso hay diferencias entre que el golpe se pueda dar con el ojo abierto o el ojo cerrado y hay incluso una diferencia en el tratamiento. Pero eso, ¿qué le parece si me lo despeja ahora? Incluso aprovechando que ha traído usted ahí la maqueta, pero vamos a una primera consulta que llega a través de un audio que han dejado en el WhatsApp. Escuchemos. Buenas tardes, soy Judith Borja, estoy hablando desde Chorrillos. Hace 2 días tuve un pequeño dolor de cabeza, bueno, no tan pequeño, fuerte dolor de cabeza, un hincón en mi ojo y al mediodía me di cuenta que mi ojo tenía una pequeña, debajo de mi ojo tenía como una especie de tirita larga de sangre rojo y tenía así como especie de telitas de araña.
Me sentí un poco fastidiada, pequeño malestar, pero de ahí no pasó a mayores, ahorita está desapareciendo de a poco. Y me preocupa porque hasta desde el rincón me parece que eso puede haber sido, ¿no? Quisiera saber si pueden responder a mi consulta. Muchas gracias. Perfecto. Doctora, ahí Judith no nos especifica no la edad ni tampoco si es que hubo un golpe o fue una situación que apareció repentinamente con ese hincón. Pero ¿qué podría configurar en todo caso? Lo que menciona es que presenta una telita, una mancha roja, ¿no? Ajá. Posiblemente sea, y que esta mancha ha ido desapareciendo, ¿no? Ha ido disminuyendo de tamaño. Posiblemente sea una hemorragia subconjuntival. No menciona el antecedente de algún tipo de traumatismo, entonces generalmente entre las causas de esta hemorragia subconjuntival pueden ser que sea hipertensa, una hipertensión arterial mal controlada, ya que tenemos pequeños vasos en el ojito, que estos por una presión pues fácilmente se pueden romper, ¿sí? Entre otras causas, tal vez una alteración sanguínea, pero es algo poco frecuente si no hay algún antecedente. Y entre otras causas, tal vez al dormir o has presentado un pequeño prurito y se ha frotado el ojo y pues ha generado esa fricción que ha ocasionado la ruptura de estos vasos pequeños y el sangrado, ¿no? Es como un moretón. Ese sangrado poco a poco se va a ir reabsorbiendo y así como al pasar de los días el moretón se reabsorbe y ya la piel está del color, este también se va a ir aclarando. Doctora, ¿y cuándo debería configurar ya esa aparición, ¿no, de sangre en el ojo una consulta con el oftalmólogo, con el especialista? ¿Al cabo de cuánto tiempo si es que de repente no veo que mejore y de repente por ahí se agrava la situación? Bueno, generalmente si este sangrado, de todas maneras las personas deben de tener un control, ¿no? Si veo... Es mejor prevenir que lamentar. Si ya veo que tengo esta alteración, es mejor acudir a un centro oftalmológico para un chequeo, ¿no? Porque muchas veces minimizamos algunas dolencias y pueden ser una llamada para nosotros para poder atenderlos y prevenir. Así es, puede ser un síntoma temprano del diagnóstico de una enfermedad que nos podría complicar más. Vamos rápidamente a Jesús María. Ana, gracias por esperarnos. Escucha la doctora. Gracias, señorita, por atender mi consulta, doctora. Una consulta. Yo particularmente la consulta es para mi madre, tiene 75 años. Ya ella, por ejemplo, actualmente le han dado el diagnóstico de glaucoma. Realmente mi mamá es una persona muy preocupada por su salud, tuvo cataratas, le hicieron una intervención de las cataratas, pero luego de eso le dieron el diagnóstico de glaucoma, cosa que desde el año pasado por pandemia hasta el día de hoy solamente por el seguro recibe sus medicinas, pero hay medicinas que tampoco hay. Y aparte de eso no puede hacer su control presencial hasta el día de hoy, porque en el seguro, por ejemplo, al día de hoy uno llama a Revaliat y no hay cita, y aparte que estamos en noviembre, la cita... ¿Y cuál es tu consulta, Ana? Sí, justamente el glaucoma es debido a que tuvo tal vez antes algún tipo de golpe o es que se frotaba mucho los ojos, lo cual es muy raro en ella, o fue causa de la catarata. O sea, el glaucoma no sabemos muchas personas cómo y qué conlleva eso, si es genético o es que por un tema de descuido. ¿Podría orientarnos, por favor? Claro, y si es que eso va a degenerar. Muy buena pregunta, Ana, ¿no? ¿Tiene que ver el glaucoma una relación directa con algún tipo de traumatismo o viene a ser la catarata? ¿Qué ocurrió ahí, doctora? Mire, en este caso tenemos que hablar sobre el glaucoma. Puede ser un glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado. Generalmente pues es bilateral. Ajá. Los dos ojitos. No está asociado este tipo de glaucoma a alteración debido a un traumatismo, sino más bien es nuestro factor genético hereditario, ¿no? Si mamá, papá tiene el antecedente o los abuelos, es importante acudir a un control oftalmológico para una evaluación. ¿Y la cataratas con glaucoma tampoco? No, tampoco hay una relación. Dos afecciones distintas, independientemente que le haya dado a la misma persona. Exacto, son diferentes. Aparte también pueden ocurrir glaucomas ya secundarios, ¿no? Tal vez un paciente que ha sufrido un traumatismo y pues no ha sido bien grave, que ha alterado el área, la malla trabecular, el área de filtrado del ojo. ¿Cuál Por lo es ahí, tanto, doctora, el área de filtrado? en este caso nosotros acá tenemos nuestra maquetita, el ojo en la parte anterior tenemos nuestra córnea.
y en la parte pigmentada tenemos el iris. Entre este ángulo, entre la córnea y el iris, existe un ángulo. En este ángulo está la malla trabecular. Aquí se produce el drenaje del humor acuoso, del líquido dentro del ojito. Cuando hay una mala regulación de este flujo, pues se genera una presión alta en el ojo y un glaucoma. Eso puede, en el caso de un traumatismo, ya sea paciente posoperado, ha habido una alteración, una herida perforante que ha llegado hasta la córnea, ha perforado el iris y ha habido un compromiso, ¿no? Entonces puede ser también secundario a un traumatismo, el glaucoma. Con un golpe o cuando de repente, si es que ingresa pues, un objeto extraño. Punzante. Exacto, perfecto. sí. Vamos a seguir, ¿qué le parece? Detallando cómo podría darse pues, estos accidentes y el traumatismo ocular, pero primero hacemos una pausa y regresamos con más, no se la pierdan. Estamos hablando el día de hoy de los traumatismos oculares, estos que se producen, incluso le comentaba a la doctora, si es que es muy frecuente esto de los cabezazos cuando se están jugando esas pichanguitas, el partido, el codazo, es muy frecuente, pero hay una distinción entre que el golpe me caiga pues con el ojo cerrado al ojo abierto, ¿verdad, doctora? Sobre todo es el compromiso, ¿no? Si el golpe llega a tocar el globo ocular o si es, por ejemplo, piensan que le ha caído, pero generalmente es en la cabeza o alrededor, ¿no? Entonces, mucho depende del impacto y de la fuerza con la que el objeto llegue al ojo, ¿no? Si estoy con el ojo cerrado, el párpado, digamos, ¿puede ayudar, proteger en algo? Sí, porque nuestro párpado nos sirve de protección. Entonces, hay lesiones en las cuales felizmente el impacto llega o el cuchillo, el objeto filudo llega a la zona orbitaria, pero el párpado lo protege y el ojo se salva. Pero hay en otros que son muchos más graves y que llegan hasta penetran el párpado y luego penetran el ojo, ¿no? Doctora, lamentablemente. Justo antes de que nos explique, y también que nos explique si esto corresponde pues, ¿no? a una urgencia o una emergencia médica y qué hacer en ese momento, vamos hasta Cercado porque Esmeralda nos está esperando ya para una consulta. Esmeralda, te escucha la doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, gracias. Yo lo que quería saber, por ejemplo, qué problemas o qué consecuencias podrían tener un ojo seco, porque, por ejemplo, como yo tengo miopía, me recomendaron que me haga una topografía corneal. Y si eso del ojo seco, por ejemplo, puede tener una queratitis o una queratalgia y que me indique más o menos qué es lo que podría hacer en este caso, porque hay momentos que siento de que en el lagrimal es como que si sintiera como un hoyo, como un huequito, una molestia, como un dolor, pero siento como si hubiera una perforación ahí. No es obviamente visible, pero siento esa sensación y tengo que cerrar los ojos un ratito para que me pase esa molestia. Gracias. Muy bien, gracias Esmeralda. Vamos a aprovechar la presencia de nuestra doctora porque el tema de hoy es traumatismo ocular. No es ojo seco, pero en todo caso, doctora, ahí está la consulta. En el caso del ojo seco, siempre presenta en los pacientes la sensación de cuerpo extraño, el enrojecimiento, a veces alteración, sensibilidad de la luz. ¿Sí? Es importante el uso de los lubricantes. También es una paciente adulta, tal vez posmenopáusica, también es frecuente en estos casos. Es importante, me dijo que tiene miopía. Aparte de ello, le pidieron un examen de topografía corneal. Es muy diferente. La miopía es, en términos, es el ojito un poco más grande, del tamaño normal, entonces ligeramente más grande. Es importante recordar que un paciente miope tiene el riesgo de que tenga lesiones en la periferia de la retina, es en la parte interna del ojo. Entonces, al presentar estas lesiones, pueden tener pequeños agujeros, pequeños desgarros, que más adelante pueden producir un desprendimiento de retina, y esto sí es una situación, una emergencia oftalmológica.
Entonces, si de un momento a otro comienza a ver flashes, rayos de luz intensos o le baja la visión, de inmediato tiene que ir a un centro oftalmológico. Porque podría perder, la visión. Entonces, imagino que Esmeralda tiene que tener periódicamente chequeos con su médico tratante. Sí, por lo menos un control anual oftalmológico. Aparte de ello, menciona que tiene un examen de topografía corneal. No creo que solamente tenga miopía, sino tal vez astigmatismo y un astigmatismo alto. Entonces, para los estudios del área de la córnea, para ver la córnea es la zona transparente del ojo, es un lente bien potente del ojo. Claro. Esta tiene curvaturas, ¿sí? Entonces, cuando hay irregularidades en la córnea, se puede ver ahí la topografía, ¿no? Sobre todo para ver, descartar, sobre todo en aquellos pacientes con astigmatismos muy altos, el queratocono, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a ver otra consulta. Tenemos a Mayumi desde Comas. Mayumi. Buenas tardes, doctora Vanessa. Una consulta. Mi hijo tiene 9 años, él practica fútbol, siempre recibe pelotazos en el ojo y se queja por días de dolor. ¿Él podría tener algún traumatismo ocular y no se ha dado cuenta? Gracias. Perfecto. Entre las causas, en el traumatismo ocular, el trauma ocular está dividido en dos: trauma a globo cerrado y el trauma a globo abierto. En el caso del trauma a globo cerrado, este se da por objetos contusos, ¿sí? Pueden ser golpes, puede ser un puñete, puede ser en el caso del codo, en el caso que están jugando, pues puede ocurrir ese accidente y golpearse, sí. Entonces es importante mantener pues igual su control oftalmológico, a veces los deportes de contacto también, entonces es importante que sigan las reglas del juego, ¿no? Si ya sabe que algún compañero pues no juega bien o tiende a hacer ciertas maniobras, pues cuidarse, ¿no? Entre otras causas, es importante, sobre todo en los deportistas también, mantener estos controles. Doctora, ¿y ¿no? cuándo constituye una urgencia o una emergencia médica? Digamos, el niño sufrió un golpe en el ojo, en la cabeza, a la altura del ojo, se lo lleva al médico, se coloca un paño con agua fría, ¿qué hacer? En el caso de que ha sufrido un trauma, lo más importante es acudir a un control oftalmológico. O sea, no hay que, por más que haya sido leve o siente que haya sido un golpe suave, no importa. Es lo más importante, no hay que minimizar la gravedad que pueda ocurrir en cuanto a la consecuencia del golpe, ¿sí? Si ha sido por un golpe, puedes poner hielo, lo proteges con una tela, se lo pone ahí suave, sin apretar el ojo. No apretar el ojo. No apretar. O si es que tienen las dudas, no maniobrar nada y simplemente acudir de frente a un centro oftalmológico. Si no hay en la ciudad, no hay en donde esté el paciente, pues dirigirse a un centro de salud o a un consultorio, un médico que tendrá los conocimientos básicos para poder derivarlo a un oftalmólogo. Doctora, y antes de irnos a la pausa, y si me entró algo al ojo, como de repente tierra o se rompió algo, un vidrio, ¿cómo debo de proceder en ese momento mientras que rumbo a emergencia? Lo más importante es no maniobrar, porque muchos pueden hacer de abrir el ojo, tratar de ver, pero puede ser que haya incluso la lesión haya perforado, haya penetrado en el ojo, ¿no? Entonces, ya cuando hay una abertura en el ojo, pues puede hacer la presión, hacer de que parte del contenido pueda salir. O sea, preferible es que vaya incluso con los ojitos tapados, cerraditos. Puede taparse un ojito despacio, solamente con una gasita suavemente y acudir al lugar, al hospital más cercano. Más cercano, perfecto. Nos ha quedado eso clarísimo. Vamos a hacer una última pausa. Estamos hablando de los traumatismos oculares. Ya regresamos. Muy bien, tenemos una última consulta. Nos lleva hasta Arequipa. Rosario, gracias por llamarte. Escucha a la doctora. Buenas tardes, doctorita. ¿Sabe qué? Yo tengo mi nietecito que tiene 15 años y hace como 2 semanas ha hecho ejercicios, me parece mucho, se ha pasado y se ha derramado su ojito, había un derrame en su ojo izquierdo. Entonces, hasta ahora, poco a poco se le está desapareciendo. Él tiene miopía y tiene astigmatismo.
Otra preguntita que le quiero hacer, que yo tengo 60 años y tengo 63 años y tengo ojo seco. ¿Qué consecuencias trae esto si no me he hecho gotas? Perfecto. Rosario, solamente una consultita. Tú dices que por el exceso de ejercicio a tu nieto le ha sangrado el ojito. Eso es lo que presumes. ¿El médico no lo ha visto? No lo ha visto. Ok, vamos a ver qué orientación te da la doctora en todo caso, doctora. Muy bien, lo que menciona también podría tratarse de una hemorragia subconjuntival, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos este revestimiento, esto es la esclera, la parte de un revestimiento, un tejido, y sangran estos pequeños vasitos. Puede ser por maniobras de valsalva, pujo, esfuerzo extremo, ejercicio físico extremo, lo cual puede ocasionar la ruptura de estos vasos, ¿no? ¿Qué hacer? En este caso, pues, esperar que se reabsorba. Pero si ha ocurrido un golpe aledaño al ojo, es importante tener una evaluación, ¿no? Ya que es un paciente miope y tiene el riesgo, ¿no?, de que genere pequeños agujeros o desgarros en la retina y produzca un desprendimiento de retina. Perfecto. Doctora, bueno, y el ojo seco. En cuanto al ojo seco, es importante el uso de sus lubricantes. Si bien es cierto que puede ocasionar esto si no usa tratamiento, no lleva un control, pues puede, al no tener una buena lubricación, puede generar pequeñas úlceras. Entonces es importante un control. Perfecto. Y también vamos a tener más adelante un programa completo de ojo seco, ¿no?, en una segunda edición. Ya para ir terminando, doctora, a propósito de esos accidentes que se hacen con el ojo abierto. Tenemos el trauma ocular a globo abierto. En este caso son laceraciones, ya sean penetraciones, hay un puerto de ingreso y no hay de salida, ¿no? Y puede caer, por ejemplo, un clavo y puede quedarse un pequeño residuo de metal dentro del ojo. Otro puede ser las perforaciones, ya que hay una puerta de entrada y una puerta de salida. O sea, el objeto, el proyectil, entra y sale de él. Entre otras, también puede ocasionar la ruptura del ojo por un golpe tan contundente, tan fuerte, que puede hacer que esto pues se rompa. Vaciarse el ojo, como lo decimos comúnmente. Sí, incluso, como podemos ver, puede haber traumas, no solamente del globo ocular, sino la porción orbitaria, los huesos. Hay fracturas también asociadas a la órbita. Entre otros, también incluso hay lesiones en los cuales, no sé, físicamente solamente pues, puede verse el ojo rojo, inflamado. Perfecto. Pero pueden aparecer lesiones ocultas por el golpe, por el traumatismo. Lesiones que se pueden encontrar incluso detrás de los músculos. Y ante todo ello, doctora, acudir al especialista. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Nos comprometemos a tener una segunda edición de ese tema porque han quedado todavía muchas consultas. Hemos estado con la doctora Vanessa Inga, médico oftalmóloga de la Clínica Vista, y nosotros tenemos tiempo para decir gracias por su preferencia. Mañana vamos a hablar del COVID en los niños y también vamos a tener tips nutricionales para que los niños en casa puedan comer pescado y también snacks saludables para los deportistas. Nos vemos mañana a las 3. Cuídense. Chao.